Muy buenas tardes para todos. Les deseo un feliz inicio de semana. Hoy nos acompaña Iván Hernández Carrillo. Es un activista político cubano. Nos estará contando acerca de la difícil situación humanitaria y social que vive en Cuba. Iván, buenas tardes. ¿Me escucha bien ahí? Hola. Hola, hola, hola. ¿Me escucha bien ahí? Hola. Hola, hola, sí, cómo no. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Espero que se encuentre muy bien. Pues, gracias por aceptar esa invitación. ¿Cómo ha estado? ¿Aló, aló? Buenas tardes. Iván, ¿cuál es la realidad de la Cuba hoy? Pues secuestrada, llamémosla así, por la tiranía, por el gobierno totalitario de los Castro y ahorita por el gobierno Muy o el bien, régimen de Díaz Canel. muy bien. Hace apenas, esperemos que sea, que nos dé. Cuba es bastante difícil ahora mismo, atravesando por una situación energética, una crisis energética sin precedente en la historia de Cuba. Estamos hablando después de 63 años. Esta es la crisis energética más grande que hemos sufrido los cubanos. Al mismo tiempo, la crisis económica, política y social que está sacudiendo a toda la isla. Desde que llegó el régimen dictatorial, primeramente de los hermanos Castro, y ahora mismo también sigue siendo los hermanos Castro, aquí lo que tenemos es un gobernante puesto a dedo, que me refiero a Miguel Díaz Canel Bermúdez, pero él está en el poder dirigido por Raúl Castro, que aunque aparentemente haya pedido el retiro, sigue gobernando tras bambalinas. La situación, ya le decía, en estos momentos lo que más está perjudicando al pueblo cubano es la crisis energética, además de la crisis alimentaria, porque no podemos olvidar esto, lo que en el ámbito nacional, lo que más golpea es en el ámbito electroenergético, porque además se les echan a perder los pocos alimentos que las personas tienen en los refrigeradores, no circula el agua porque el agua sí, hay que bombearla con electricidad y cuando no hay electricidad, por supuesto, no hay agua. Entonces esto lleva a afectar grandemente a la población civil o en sentido general, ¿no? Incluso en el terreno, en el ámbito económico también, porque muchísimos centros de trabajo, industrias, empresas y negocios privados dejan de garantizar su producción, sus servicios, como consecuencia de que no hay electricidad. Entonces, ahora mismo, lo más importante de todo es que hoy la noticia del día es que el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, ha sido destituido del cargo. Es decir, ya ahora mismo han cambiado de ministro, como si el ministro de Energía tuviera la responsabilidad de la crisis económica en que estamos sumidos, como si el ministro de la Industria tuviera la responsabilidad de todo el desastre económico y político que tenemos dentro de Cuba. Por supuesto que vamos a tener los mismos apagones, vamos a seguir teniendo
la misma falta de libertades, porque eso no se resuelve con la electricidad tampoco. Ahora mismo también hay 8, en Cuba tenemos 8, para que ustedes tengan una idea, en Cuba tenemos 8 centrales termoeléctricas, con un total de 20 bloques en explotación, que constituye una parte, la parte más importante de la generación del sistema electroenergético en Cuba. De estas, hay 2 termoeléctricas que son las más importantes, que es la de Efecto en Holguín, que es la más grande, y la Antonio Guitera en Matanza. Las 2, y la termoeléctrica de Efecto en Holguín, esta termoeléctrica tuvo hace unos meses atrás un accidente, una explosión en una de sus calderas, y que quedó fuera de servicio. Y según los ingenieros, los técnicos han dicho que al menos, por lo menos, un año para resolver este problema. Eso quiere decir que la situación que tenemos en Cuba va a continuar. Perdón, va a continuar. Perdón, que está entrando una llamada. Va a continuar sin mejoría en los próximos meses. Toda una vez que el gobernante Miguel Díaz-Canel ha dicho al pueblo de Cuba que para el mes de diciembre serían resueltos los problemas que tenemos con la electricidad. Ya sabemos que no es cierto. También la termoeléctrica de Matanza ha tenido una serie de averías y problemas que también han traído consigo que no pueda sincronizarse al sistema nacional electroenergético. Es decir, estas 2 termoeléctricas, que son las más grandes, después que han tenido problemas de avería, de rotura, y no sincronizarse, eso indica que vamos a continuar con los problemas en los próximos meses. Así es, Iván. Te iba a preguntar lo siguiente. Pues, por favor. En América Latina vivimos una difícil situación social y humanitaria, sobre todo en el tema migratorio. Lo digo desde Colombia hasta Centroamérica. Hoy miles de cubanos, de haitianos, de centroamericanos, de venezolanos están arriesgando su vida hacia ese sueño americano que se llama Estados Unidos. Aquí, pues, en la parte norte de Colombia, es el Chocó, una zona muy pobre, delinquen grupos al margen de la ley, llamémosla guerrilla, donde, pues, lastimosamente hoy vemos que muchos venezolanos o personas que hoy buscan ese sueño, pues, no llegan porque son capturados o son retenidos por estos grupos al margen de la ley, o otros, pues, lastimosamente, pues, fallecen por causas del cansancio, del hambre y de otras cosas. ¿Qué generación o cómo podemos comenzar a darle una solución inmediata, pues, a esta situación? Pues sabemos que desde la ONU, la OEA y otros organismos, pues, han impuesto algunos tipos de sanciones, de ayudas, pero lastimosamente, pues, ninguna de esas 2 han generado que esto, pues, reduzca, o que por lo menos ayudemos a estas personas que buscan ese sueño americano por ese mismo sueño, pero por otro camino, por un camino más seguro y más sano. Bueno, nuestro criterio, mira, en lo que va de año, de enero a lo que va a la fecha ahora, actualmente, más de 200.000 cubanos han salido de Cuba. Han salido por la frontera, o sea, han salido a Nicaragua en vuelos directos a Nicaragua, y de ahí cruzando frontera y han llegado al sur de la frontera de Estados Unidos y han entrado a Estados Unidos, donde se han establecidos.
1959, ante llegar antes de migrantes, recibía migrantes y nosotros, muchos no tienen muy próspero y un país donde había garantía de vida, a pesar del golpe de Estado militar que había dado el anterior presidente que teníamos en Cuba, o no presidente, porque había un golpe de Estado, me refiero a Batista, había dado un golpe de Estado institucional y por tanto ya no se entendía que fuera el presidente de Cuba, pero bueno, teníamos las condiciones de que no había problema ni económico ni político. Bueno, el problema político que había era tratando de estabilizar o introducir en Cuba este régimen que tenemos, un régimen dictatorial que para mal de los cubanos ha sido peor que una dictadura militar de derecha. Para mí las dictaduras todas son malas, pero una dictadura militar de izquierda, donde no se respetan los derechos humanos, donde para todo, para como de mal, no tenemos ningún tipo de garantías políticas ni sociales, bueno, no tiene precedente. Pero los cubanos ahora se van para cualquier lugar. Tenemos una comunidad muy importante de cubanos en Colombia, en Chile, en Brasil, en Panamá, en Costa Rica, en Europa. Hay cubanos regados en el mundo entero porque se van huyendo de un régimen dictatorial, que ahora mismo hay más de 1000 prisioneros políticos en las cárceles cubanas. Y eso es una cifra muy alarmante para cualquier país. Yo creo que ni Venezuela tiene el número de prisioneros políticos, a pesar de que Venezuela tiene una población mayor que la de Cuba. Nicaragua tampoco tiene el mismo número de prisioneros políticos que tenemos ahora mismo en Cuba. Y durante las últimas protestas que han sido pacíficas, aunque el régimen se empecina en decir de que las protestas han sido violentas, han sido protestas pacíficas donde el pueblo cubano está reclamando libertad, derechos. Si hemos visto algunas manifestaciones de violencia en las protestas, han sido producidas por el mismo régimen que se ha encargado de disociar estas protestas para hacerlas parecer ante la opinión pública internacional y ante el mundo en que los cubanos son violentos y que los cubanos están buscando la solución más difícil y la que nadie queremos, un baño de sangre. No es así, no es real. Hay muchos cubanos ahora mismo en la cárcel por protestar, por pedir libertad, por pedir derechos, por pedir niños, porque tienen personas ancianas, enfermas, y que es necesario, es un derecho en cualquier parte del mundo, exigir derechos, pedir libertad. Colombia, que gracias a Dios tiene, a pesar de haber elegido un presidente de izquierda, no sé, muy amigo del régimen cubano, tiene el derecho, como se ha visto en los últimos días, de salir a las calles, de protestar, de pedir, de exigir derechos. Y nosotros los cubanos no tenemos esa oportunidad, no tenemos esos derechos. Aquí, si protestas, vas a la cárcel. Yo tuve que vivir 8 años de mi vida en la cárcel por pedir libertad, por pedir derechos humanos, por exigir derechos sindicales para los trabajadores cubanos, que ellos no lo ofrecen. Y sin embargo, por eso me condenaron a 25 años de cárcel y cumplí 8 años en las cárceles, en las rejas, humillado, golpeado, maltratado. Me llevaron a más de 800 kilómetros de mi casa para que mi familia no pudiera ir a visitarme. Le hacían difícil las visitas a mi familia. Es decir, cosas y motivos, o sea, sin motivo hacían estas cosas y nosotros los cubanos hemos sufrido muchísimo esta dictadura. Por eso la inmensa mayoría de los cubanos deciden irse de su país. Martí, el apóstol de la independencia cubana, decía que cuando un país, o cuando así decía, cuando un pueblo emigra, Cuba está emigrando, los cubanos están emigrando, pero tiene que haber un motivo para que tantos cubanos salgan de su país. Alrededor del mundo hay más de 2 millones de cubanos ya viviendo, establecidos. Y estoy hablando de lo que va de año, 200.000 cubanos que hayan salido del país porque no quieren vivir más bajo una dictadura, porque no quieren vivir más bajo un régimen
oprobioso, perdón, eso tiene que decirle al mundo y a la comunidad internacional lo que estamos viviendo los cubanos. Vemos que hay centroamericanos, colombianos, venezolanos, pero bueno, vamos a no hablar de los venezolanos, pero sí centroamericanos, que también salen de sus países buscando llegar a los Estados Unidos. Es verdad, se van por problemas económicos, perdón, pero los cubanos nos vamos de nuestro país por problemas políticos, netamente políticos, porque no podemos vivir en Cuba, porque se nos persigue, se nos reprime. Aquí los cubanos no tienen derecho a opinar, no tienen, esto que estoy haciendo me puede costar la cárcel. Mañana, ahorita, cuando terminemos, pueden llegar y decirme, vamos, estás preso, y me condenan así sencillamente a 10 años, como están ahí los muchachos de las protestas del 11 de julio, condenados hasta 20 años de cárcel por protestar, mujeres por protestar pacíficamente. Y recientemente ya tenemos otro grupo de muchachos jóvenes, fundamentalmente presos, que van a ser juzgados, según dijeron las autoridades, por desórdenes públicos, atentados y otros delitos que ellos fabrican para llevar a las personas a la cárcel. Esto es muy triste, muy doloroso, y esperemos que la experiencia que hemos vivido los venezolanos, 63 años, les sirva a los colombianos, les sirva a los chilenos y les sirva a los peruanos, y les sirva al pueblo de Brasil, que próximamente tiene que elegir entre Bolsonaro y Lula da Silva, que ya sabemos quién es Lula da Silva. Sabemos que Lula da Silva vendrá con otra perspectiva y otros proyectos para el pueblo brasileño. Y me imagino que es para radicalizarse y establecerse de manera permanente, como lo ha hecho Maduro, Chávez y Daniel Ortega en sus países, respectivamente, para acabar con la democracia, para acabar con los estados de derecho. Ojalá que el pueblo de Brasil sepa elegir y sepa elegir correctamente. Así es, Iván. Pues Iván, lo estaré volviendo a molestar en un futuro para volver a tocar estos temas tan importantísimos, tan esenciales para que el mundo sepa la difícil situación social y humanitaria que vive Cuba. Lastimosamente, pues en los medios de comunicación poco se ve estas noticias, pero pues hay jóvenes o personas que verdaderamente buscamos esa manera de llevar esa noticia al más allá, hacia la más profundo para que el mundo sepa de la realidad que vive cada nación, cada país. Iván, un abrazo fuerte y espero pronto volver a tener y espero que pronto Cuba sea libre y que toda América Latina sea libre. No sé si usted quiera decir algo ya para terminar, Iván. Bueno, para terminar, agradecerle la invitación a su programa, muy a gusto de haber estado con ustedes, pero quería también decirle que uno de los manifestantes de las protestas del 11 de julio del 2021, y me refiero a José Daniel Ferrer García, que además es un líder de la organización Unión Patriótica de Cuba, una organización civilista, pacífica, y que está allí detenido, preso ahora mismo en Santiago de Cuba, en una mazmorra, aislado, sometido a los más crueles abusos y maltratos, incluso desnudo lo tienen en calzoncillo, en una celda oscura y solo, donde le atacan con ruidos sónicos. Está en huelga de hambre de hace 3 días y esto nos tiene muy preocupados porque, según nos hemos conocido por los familiares, él va a llevar esta huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. No queremos un mártir más, queremos que la solución del pueblo de Cuba sea pacífica, pero tenemos que hacer un llamado a la comunidad internacional y a las personas como ustedes, influencers, periodistas, que escuchen al pueblo de Cuba, que escuchen lo que estamos viviendo y sufran también con nosotros lo que estamos padeciendo. América Latina necesita de sus hijos y todos necesitamos de América Latina. Lo digo no solo por los cubanos, sino también por los venezolanos y por los nicaragüenses, con los cuales yo también me solidarizo. Gracias por su invitación, hermano. Y aquí estamos. Así es, Iván. Un abrazo fuerte. Cuba libre.
Adiós.